Hola gente, bienvenidos nuevamente a mi canal. En este video quiero compartir con ustedes algunos datos interesantes que he podido extraer del informe anual que publica la GDC sobre el estado de la industria del videojuego. Espero que les resulte interesante, a mí me gusta mucho el análisis de datos. Y al final quiero comentarles también cuál va a ser el futuro del canal, así que empecemos. Quisiera empezar explicándoles un poco para los que no conocen este documento. Esta es una encuesta que realiza la GDC siempre en su evento anual. Todos los años va publicando un archivo con una serie de preguntas que le hacen a cierto grupo de desarrolladores y a partir de allí pues se pueden extraer algunas métricas, ¿no? Este año la participación fue de 3.000 desarrolladores. Va variando con cada año. Ha habido un año donde han tenido 4.000, 2.500, etcétera. Y el documento es gratuito, ¿ok? Pueden ingresar a la dirección que aparece en pantalla. También les voy a dejar el enlace en la descripción. Ahí simplemente se registran y pueden descargar. Es un documento extenso, tiene bastantes preguntas. Yo no las voy a cubrir todas, ¿ok? Algunas de las preguntas también he tomado el top de opciones, nada más las que están en el top, porque hay unas que tienen muchísimas opciones. Y solo he extraído los datos que están, digamos, me parecieron más relevantes, ¿no? Al final también les voy a comentar qué otro tipo de preguntas hace. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar. Han empezado tratando de mapear un poco el perfil de las personas que han sido encuestadas. Como primer punto, bueno, tenemos los años que están involucrados en el desarrollo. Solo un 3% tiene menos de un año metido en el mundo del desarrollo. De 3 a 5 años el 21% y de 6 a 10 años el 22%, ¿no? Siendo ese rango el más predominante, ¿no? Personas que tienen de 3 a 10 años involucrados en el desarrollo. Personas que tienen más de 30 años, los más veteranos, pues tienen un 3%. No hay una media baja en la edad, a medida de que va a aumentar. Luego consultaron su función en el trabajo. En este caso fue una opción múltiple, por eso acá los porcentajes pueden ver que no suman el 100% porque una persona puede cumplir diferentes roles, ¿no? Teniendo como dato interesante, bueno, la mayoría son game design, seguido por programación. Esos son los dos roles que, digamos, están en el top, pero seguido muy de cerca a la producción, ¿no? O a la gestión de los equipos de trabajo. Esos serían los 3 perfiles más comunes que se cumplen en un evento como este que está dedicado al desarrollo de videojuegos. Luego consultaron también qué tipo de empresa pertenece cada una de estas personas. Y bueno, aquí predomina el estudio indie, el desarrollo indie con un 32%, el 18% para un estudio AAA y el 11% para un estudio AA. Acá, ¿qué podemos sacar como dato interesante? Bueno, fíjense que tenemos freelance, un 7% de freelance, ¿no? Personas que trabajan para alguna tarea en específico, equipos de codesarrollo, 5%, la consultoría de creativos o cualquier otro tipo, 5%, y empresas que se dedican a crear videojuegos en el tema educativo o simplemente se dedican a enseñar cómo desarrollarlo, un 5%. Eso es interesante porque estos tipos de empresas, digamos, que normalmente no están consideradas en el mapa, y es interesante que se pueda mapear por primera vez ese tipo de empresas dedicadas en este mundo del desarrollo. Ahora vamos a entrar al tema de las plataformas, ¿no? Ellos normalmente le preguntan a todos los asistentes si es que tienen algún proyecto en desarrollo, para qué plataforma es, pero también le preguntan si está interesado en desarrollar en otra plataforma, ¿no? Entonces tenemos dos rangos, ¿no? Yo voy a ir recorriendo todas las plataformas, pero tengan en cuenta eso, ¿no? En desarrollo significa que hay un proyecto que se está haciendo para esa plataforma y a la misma persona se le consultó si es que tiene interés en desarrollar para qué otra plataforma. Entonces ahí tenemos las dos medidas, en desarrollo y en interés. Empezando por PC, tenemos que en el 2023 el 66% tiene proyectos en desarrollo y el 62% tiene interés en desarrollar su próximo proyecto en PC. Acá lo que he hecho diferente es que, bueno, he tomado los documentos de años anteriores para poder calcular si es que tenemos un crecimiento, ¿okay? O una disminución en cada uno de estos puntos. En este caso, el PC
ha tenido un aumento del 5% de proyectos que están en desarrollo y ha aumentado un 7% en el interés para desarrollar su próximo proyecto en la PC. Pasando a PlayStation, en desarrollo ha tenido un aumento del 13%, ¿ok? Hay bastantes más proyectos desarrollándose para PlayStation 5 en comparación al año anterior, y el interés ha subido un 32%. Esto es un crecimiento importante, quiere decir que los próximos proyectos que se van a hacer, los desarrolladores tienen mucho interés de llevarlo a PlayStation 5. Abajo tenemos el PlayStation 4, en este caso ha subido un 5% los proyectos que están en desarrollo, pero ha tenido una disminución del 36% del interés para desarrollar a esa plataforma. Esto es entendible, el PlayStation 4 obviamente ya está en su último ciclo de vida y por eso muestra esta disminución tan grande. No es algo negativo, sino digamos que es un comportamiento normal. Pasando a Xbox, bueno, lo dividen siempre con Xbox Series XS y el Xbox One. En cuanto a la Series XS en desarrollo, ha subido un 17% en comparación al año pasado y tiene un interés de desarrollar para esa plataforma un 7%. Es un poco menor en comparación a PlayStation, pero igual ha sido un aumento. Por otro lado, el Xbox One sí ha tenido disminución en cuanto a proyectos que están en desarrollo y el interés ha disminuido un 35%, ¿no? Esta es sí una disminución importante. De igual forma, como les comentaba, esto es normal, ¿okay? Una vez de que la plataforma, digamos, cumple su ciclo de vida, obviamente hay menos interés en desarrollar plataformas que están por salir del mercado. En cuanto a Switch, en desarrollo ha habido una disminución, hay menos juegos que están en desarrollo para Switch, pero hay un aumento considerable en el interés de llevar los juegos a Switch, ¿no? Un 32% de aumento. Otro dato interesante que soltó este análisis, esta encuesta, es que ya existe un 8% que tiene proyectos en desarrollo para lo que va a ser la sucesora de Switch, ¿ok? Y hay un interés del 32% para desarrollar en esa consola, ¿no? Todavía no tenemos nombre, yo le coloqué ahí Switch 2, pero sabemos que es la consola que va a venir después. Con respecto a móviles, esto está interesante porque pueden ver que lo que es Android y iOS ha tenido una disminución considerable, ¿no? En desarrollo hay un 20% menos de proyectos que están en desarrollo para Android y el interés también tuvo una disminución considerable del 32%. Igualmente pasa con iOS, que tiene proyectos en desarrollo un 23% y el interés ha disminuido un 30%. El siguiente es Linux, que bueno, es uno de los que se ha mantenido igual. Todos los años obtiene 7-8% de juegos que están en desarrollo y el interés sí ha disminuido un 13% en comparación al año pasado. No hay interés, digamos, no ha habido un aumento en el interés para desarrollar para Linux. En el caso de Mac sí ha disminuido un 11% la cantidad de proyectos que se están haciendo y ha disminuido un 29% el interés para desarrollar juegos para Mac. Las últimas dos categorías que tomé fue la de juegos para navegador, que se ha mantenido un 10%, se mantiene igual la cantidad de juegos que se desarrollan para navegador, y el interés ha subido un 11%. Esto está interesante porque normalmente no es una plataforma que siempre se tenga en mente, pero hay un interés en el desarrollo, digamos que ha ido en aumento, con una disminución en el 2022, pero en general podemos decir que sí hay interés. Y el último caso son los dispositivos para realidad virtual, que se han mantenido un 10% de juegos que están en desarrollo, y creo que este ha sido el que obtuvo un mayor interés, obteniendo un 91% más en comparación al año pasado, un 91% que indica que los desarrolladores tienen mucho interés en crear juegos para estos dispositivos. Esto es bastante interesante. Y ahora en el tema del motor de juego, aquí interesante también. Tenemos que Unity y el Unreal están en empate con un 33% de uso y un 14% de motor propio. Ojo,
que es la mitad de los otros 2 motores, son desarrolladores que están utilizando un motor propio o que la empresa ha desarrollado y que les pertenece, digamos, en particular. En la categoría de otros también tiene su truco, porque ellos en la categoría de otros en realidad están colocando bastantes otros motores. No significa que sean, digamos, privados, pueden ser otro tipo de motores. Y sí han podido segmentar lo que es Godot, que fue la primera vez que Godot participó en la GDC, tuvieron su stand. Pueden ver ahí en su canal el video que hicieron con esa primera experiencia. Y otro dato interesante, bueno, el CryEngine tiene menos de 1%, y la inclusión de O3D, que también es open source, también tiene menos de 1%. Entonces, la inclusión de estos motores, bueno, ya está marcando ahí una tendencia que ya se está considerando. Ya digamos que hay cierta cantidad de personas que están utilizándolo, y probablemente en el futuro esto se vaya nivelando un poco más. Hicieron una pregunta especial con respecto a la polémica de Unity, preguntando que si el estudio o la persona en el último año había considerado cambiarse de motor, ¿no? Todo esto sabemos que es a raíz de la polémica con Unity. En este caso, un 49% dijo que no quería cambiarse, un 28% lo consideró y un 16% hicieron el cambio. Luego tomaron un bloque que estaba dedicado a la inteligencia artificial, en donde les consultaban, bueno, si ellos actualmente estaban utilizando inteligencia artificial en sus estudios. Un 31% dijo que sí, el 18% dijo que no, pero sí usaban sus compañeros, un 15% dijo que no, pero tiene interés en utilizarla, y un 23% dijo que no, simplemente, ¿no? A raíz de estas respuestas, bueno, se le consultó en qué área están utilizando la inteligencia artificial. Esta es interesante también porque nos dice que la mayoría de usos que le están dando a la inteligencia artificial no tienen que ver directamente con artes visuales, que suele ser el más polémico. Lo están utilizando más para temas de negocios y finanzas, para community marketing, para la producción y el manejo del equipo. Un 25% para programación, aquí viene interesante, el game design un 21%, y para las artes visuales un 16%, para audio 14%, narrativa 13% y para control de calidad 6%. También en esta sección se les preguntó en general si ellos estaban preocupados con el uso de la inteligencia artificial y el futuro de los videojuegos. En general sí hay una preocupación por todos los desarrolladores de cómo se va a seguir utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, cómo van a afectar en los puestos de trabajo. Eso está un poco más detallado en el documento. Y finalmente les quería mostrar el tema de los modelos de negocio, ¿no? Ellos acá dieron muchísimas opciones, no las ingresé todas, solo coloqué el top, pero pusieron muchísimas opciones. Y también tiene la forma de interpretarlo, digamos, es que puedes seleccionar múltiples modelos de negocio, no es solo uno. Por eso es que pueden ver que hay un juego, por ejemplo, que tenga pago en formato digital, pero también incluya DLC. Entonces, teniendo eso en cuenta, se dio el siguiente resultado, que el modelo de negocio que más utilizado actualmente sería el formato digital de pago, comprar el juego en formato digital. La descarga gratuita, 32%, pero recuerden, la descarga gratuita puede ir con otro modelo de negocio, que como puede ser el DLC actualizaciones con 24%, la venta de ítems dentro del juego un 21%, la venta del juego completo pero en formato físico pasa al quinto puesto con un 21%. Eso es interesante porque también se ha visto esa tendencia de dejar el formato físico. También la venta de monedas dentro del juego, 19%. Una suscripción en librería, que puede ser, por ejemplo, el Game Pass, ¿okay? Este tipo de librerías que vienen como un grupo de juegos. La financiación colectiva, que bajó 6%. Y la venta de cajas de artículos, ¿no? Como los cofres y ese tipo de cosas. Eso también 6%. Entonces, estos han sido los datos que más me han resultado interesantes.
Pero tiene también otro tipo de información, por ejemplo, el tema de inclusión, ¿ok? Tiene temas también sobre políticas, si se han creado políticas para el manejo de la inteligencia artificial, ¿ok? Un poco de temas de género y bueno, más información que recuerden descargar desde el enlace. Ahí van a poder ver la información completa. Bien, gente, para los que se quedaron hasta el final, quería comentarles un poco el futuro del canal. Ya les había publicado un post hablando un poco al respecto. Todavía tengo problemas con YouTube para el tema de la monetización, pero he querido retomar el proyecto. Quiero probar otros canales, otro tipo de contenido que esté relacionado al desarrollo y, bueno, probar otros motores, ¿no? Quiero diversificar el conocimiento en los motores que están disponibles, especialmente en Unity, en Godot y en Unreal. Y a medida de que vaya aprendiendo a utilizarlo, pueda yo también compartirles algunos tutoriales, ¿no? Y que podamos aprender juntos en estos motores. Así que si no están suscritos, recuerden suscribirse al canal y nos vemos pronto en un siguiente video.